Ya. Entonces, fíjense, nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Hemos hecho un repaso sobre lo que es la idempotencia. P y P es P, entonces leemos. P o P es P, en la anterior clase, ¿no? La conmutativa nos hemos dicho cambiar de orden. Aquí está P y Q. Q y P, entonces se puede aplicar lo propio aquí, ¿no? Para O también. Entonces, acá está también, ¿ya? Pueden abrir una ventana ahí en su computadora, no sé si podrán, esa tablita que la que estoy marcando, ¿ya? La asociativa hemos remarcado bastante en la anterior clase, todo se asocia cuando hay los mismos operadores, ¿no? ¿Ya? Pues lo mismo ocurre con el O, porque esos dos operadores son los esenciales. Y esto hemos dicho que se va a convertir en uno solo, que va a ser la ley de la negación, ¿no? No P es P. P y no P, entonces vayan memorizando, es una proporción falsa siempre, ¿está? P o no P siempre es una proporción verdadera, obviamente sus conmutados también, ¿no? Porque como es conmutativa, se lo conmutan, entonces también va a dar falso. Luego tenemos las leyes de identidad, P y una proporción verdadera es P, P o una proporción falsa es P, y P o verdad, simplemente por un hecho de las tablitas, eso es verdad. P y falso, por el mismo hecho de las tablitas, es falso, ¿no? Entonces ahí tenemos otros tres más, ¿no? Y las leyes de Morgan que habíamos quedado en que la negación de una conjunción es la disyunción de sus negaciones, ¿no? Entonces esto también hemos pasado. Y luego la negación de la disyunción es la conjunción de sus negaciones. Entonces ahí está ya. Ahí nos habíamos quedado, o algo más, no sé si nos avanzado algo más. Ya, eso para recordarles, ¿ya? Una vez que tenemos esto, una vez que hemos estudiado esta parte, nos faltaría la ley distributiva, la ley de absorción, ¿no? Entonces, a ver, la ley distributiva, como su nombre lo indica, tiene que haber una distributividad de proporciones respecto de un operador respecto de otro. Aquí está, fíjense. Este operador en este caso es la conjunción y esta es la disyunción, ¿no? Entonces hemos hecho la aclaración con la asociativa que no ocurre, por si acaso. Entonces, cuando tenemos aquí tres proposiciones, entonces tenemos dos conectivos distintos igual a la expresión, entonces se distribuye P y Q, luego se dice P y Q, acá está. Luego esta disyunción que está aquí sale O, entonces el otro sería P o R, ¿no? Perdón, P y R. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la distributividad. Ahora, esta distributividad, una vez que han hecho esta lectura, bueno, esta más adelante, luego vamos a explicar esto. Ahora tenemos también con el O y con el I. Entonces va a ser P o R, aquí está, I sale aquí al centro, y luego diríamos P o R, aquí está, ¿no? Entonces es la manera de distribuir, ¿ya? Ahora, nosotros no tenemos que perder de vista que también está, siendo esta una equivalencia, esta tiene que leerse también en este sentido. La lectura tiene que ser recíproca, es decir, si este de aquí es equivalente, este de aquí es equivalente a este. Eso quiere decir que si en algún momento yo tengo esta expresión, fíjense, tengo esta expresión, yo puedo trasladarme a aquella, porque es su equivalente. ¿Y cómo? Habrá que un poco distinguir, digamos, la expresión, ¿no? Fíjense, ¿cómo se distingue? Aquí hay P y aquí hay P, ¿no? Estos conectivos son los mismos, este es distinto, entonces, es como decir, como hacíamos en álgebra básica, ¿no? Digamos, vamos a pensar así. X, Y más X, Z, ¿no? Cuando hacíamos álgebra. Entonces, por ejemplo, está haciendo una referencia como que entre este puntito azul está haciendo del I, ¿no? Como si estuviese haciendo de ese I, digamos, entre esos dos.
aquí este puntito que es multiplicación distribuida entre los dos, y este sería nuestro O, digamos, ¿no? Porque está aquí, fíjense, parecido, ¿no? Solo que aquí es I y aquí es O, solo que aquí es multiplicación y aquí es más. Nos hacían una similitud. Entonces, cuando hacíamos este álgebra en nuestra álgebra básica de secundaria, pues decíamos, se factoriza X, ¿no ve? El factor común le hemos llamado, ¿no? Y más. Esa es la manera, ¿no ve? Entonces, así le llamábamos, ¿no? Factor común le llamábamos. Fíjense que este puntito, este es el I, y este supuestamente es nuestro O, haciendo una comparación, ¿no? Entonces, si esta parte observan, en realidad es esta, ¿no? El puntito, y este sería la zona. Si hiciéramos una comparación, más o menos algo parecido, digamos. Entonces, de este lado a este lado, nosotros le hemos llamado factor común. Pero en realidad no es que debería de llamarse así, sino es una técnica simplemente. Porque en el fondo es una propiedad distributiva. Esta es una propiedad de aquí a aquí, es una propiedad distributiva también. Ya como aquí dice, es la propiedad distributiva. Entonces, si tienes de aquí a aquí, dices, aplicando distributividad me paso a este lado. Entonces, aquí dice, si tienes P y aquí tienes el O y aquí es distinto, entonces, como si estuvieses factorizando, digamos, igual la expresión, ¿no? Pero también recibe el denominativo de distributividad. Entonces, estas lecturas hay que ser bastante acucioso, bueno, bastante en detalle hay que mirarle para poder aplicar, ¿ya? Esa sería la ley distributiva. Ahora nos pasaremos a esta ley. Esta es la ley de absorción, ¿ya? ¿Por qué le denomina absorción? Más o menos como que la idea es, bueno, aquí le falta por si acaso un paréntesis, ¿ya? Ese paréntesis le faltaba por si acaso. Que no confunde esta línea. Así es, ¿ya? Bueno, aquí hay un error de typeo que sale, ¿no? Entonces, esta absorción dice, cuando tienes esta expresión, y en esta expresión dice, se repiten, este P que está aquí, se repite aquí, pero con esa idea, ¿no? Como que pareciera la distributividad, I, O o I, ¿no? I, O. Pero lo parecido en este caso, bueno, lo esencial aquí en este caso, es que este es P. Y este Q que está aquí es un segundo que está ahí. Pero esta forma de expresión que está aquí, esa forma de expresión, hasta ahí, ¿no? Si tienes eso, dice, te puedes quedar con P, dice. Entonces, como dice, como que más o menos le absorbe a Q. Obviamente, esta partecita de aquí, vamos a probarla ahorita, ya, vamos a hacer la pizarrita. ¿De dónde sale P? Ya, lo mismo a este lado, fíjense, es similar a este. Solo que aquí es I, aquí es O y aquí es I. Entonces, si tiene la misma connotación, de si este es P y este es P, pues si tienes esta expresión, te puedes quedar con P. Esa es la ley de la absorción, ¿ya? En textos que hacen mayor énfasis en este temario de álgebra de proposiciones para otros contextos, entonces hay otros, unos dos más hay que son un tanto más complicados. Eso van a llevar en álgebra booleana cuando hagan en un curso posterior. Pues de la absorción van a meter otros dos más. Por situación que le va a ser un poquito más compleja, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿ya? Luego tenemos, finalmente, dentro de estas propiedades o leyes que estamos repasando, tenemos lo siguiente. Tenemos las equivalencias lógicas, que estábamos estudiando más antes, en la anterior clase. Aquí están, equivalencias importantes. Bueno, entre estas equivalencias importantes está la implicación, que P implica Q, se puede escribir con no P o Q. Van a revisar la anterior clase. Hemos hecho su tablita incluso de pues son equivalentes, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene la flechita, puede cambiarle por esta expresión, o al revés, ¿no? Si tienes esto,
puedes trasladarte a este lado. Dependiendo del interés del problema, entonces lo usamos. Ahora aquí dice, ¿qué pasaría si negamos, dice, a esta implicación? Entonces, fíjense que si negamos nosotros a esa implicación, perdón, la escritura, a ver, así, ¿sí? Si nosotros negamos a este P implica Q, en primer lugar, dice que esto es equivalente entonces, a la negación y finalmente tendríamos P implica Q, pero P implica Q es no P o Q, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte, fíjense, para decir que esto es equivalente a esto, entonces esta negación de lo mantengo, y este P implica Q, por esta relación de acá, es no P o Q, es decir, esta, ¿no? No P o Q. Entonces, aquí tengo una propiedad que es la ley de, ¿dónde está? Esta, ¿no? Si tienes una negación de una disyunción, es la negación de es la conjunción de sus negaciones, ¿no? Tienes la negación de una disyunción. Dices, esto es equivalente a la negación de ambas. Niegas, no P, ¿no? Doble aparecido porque tiene que negar a esta. Y esta se vuelve la conjunción y te tiene que negar a esta. Y sería así, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esto, entonces decimos es equivalente, estaría por la ley de la negación, está más facilita, no P es P, dice, ¿no? Entonces aquí tengo un no P, entonces eso será simplemente P y tengo no Q. ¿Estamos? Obviamente que si nosotros, aquí está bien, ¿sí? La negación de una implicación es la afirmación del antecedente y negar el consecuente. Esta pequeña partecita, en cuestión de carácter demostrativo, decirle un nombre bien interesante, se llama esta relación de acá, que ahorita vamos a ver. Esta, dentro de la teoría que hemos hablado del tema de implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho lo siguiente, ¿no? Que una implicación tiene una condición necesaria, tiene una condición suficiente y demás, ¿no? Pero hemos dicho que es una teoría del cual generalmente siempre se apoya en desarrollos de la ciencia de carácter formal. Entonces, cuando nosotros queremos determinar que una teoría es verdadera, entonces acudimos a este esquema que se le llama ley del absurdo o ley de la contradicción o contradicción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se denomina así? Porque dice, si alguien escribe una teoría y dice, esta es de mi teoría, a ver lo que estamos explicando, esa es mi teoría, entonces alguien dice, a ver, voy a ver si todo lo que has hecho está bien, entonces lo voy a negar, dice, tu teoría. Entonces lo niega. Entonces dice, en efecto has partido de una verdad, que sería este P, en efecto has partido de una verdad, que este sería verdad, ¿no? Hemos dicho la condición necesaria y suficiente, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, si esta es verdad, necesariamente para que tu teoría sea verdadera, esta también tiene que ser verdadera, necesariamente, ¿no ve? Pero si alguien dice, voy a probar tu teoría, lo niega tu teoría, pero tu teoría supuestamente está bien, ¿no? Lo niega tu teoría y entonces por una serie de situaciones, entonces llega a este resultado que es equivalente. Dice, en efecto, P es verdad, pero me ha dado un resultado de no Q, y este es falso, porque este Q era verdadero, ¿ya? Entonces eso en cuanto a esa parte. Pero para nosotros temporalmente, lo vamos a usar como una formulita, ¿no? Esa formulita que le decía entonces que la negación de la implicación es la afirmación de P y la negación del consecuente.
En este dice P implica Q, es equivalente a decir al negar el antecedente disyuncionado con el consecuente. Entonces, esa es su regla de esta parte. En cambio de la negación, le da un poco lo contrario, ¿no? Ya, tenemos otra aquí que es el sí, solo sí. También hemos hecho, por si acaso, en la anterior clase, el sí, solo sí dice que es equivalente a afirmar que P implica Q y Q implica P. Esa es su regla, ¿ya? Ahora, aquí hay una que no está escrita, a ver, les hago de acuerdo, ¿qué regla era esta? ¿A qué es equivalente también esto? ¿Nada? ¿Qué se llamaba? Hemos dicho lo volteamos, ¿no ve? ¿Quién se acuerda? Y lo negamos, ¿no ve? ¿Qué regla es esta? La ley de la contrarrecíproca, ¿no ven? Ya se han acordado, ¿no? Es la ley de la contrarrecíproca. Estas también son equivalentes, entonces están dentro de estas equivalencias importantes, ¿ya? Esta sería la equivalencia de la implicación, que a ver si los colocaré para que tengan bien claro. Esta sería la equivalencia de la implicación, ¿ya? Esta sería negación de la implicación. Esta es equivalencia del bicondicional, ¿no? De la doble implicación o bicondicional. De la doble implicación, ¿no? Y después la última, ¿qué hemos dicho que se llama? Eso, ley de la contrarrecíproca. Y ahí, parte de la sentida, ¿no? Y todas, en todo caso, ya se convierten en propiedades que nos permiten algo. En principio vamos a tocar la parte de lo que es los circuitos lógicos y adicionalmente vamos a hacer las simplificaciones, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a explicar esa parte, ¿ya? Como ahí dice, son esquemas de un cierto tipo, ¿ya? ¿Qué es un esquema? Un esquema es un bosquejo, ¿no? De líneas. Es un tipo de esquema, pero dice de circuito. Obviamente circuito es una serie de caseteras, ¿sí, vale? Es una serie de líneas que conforman un objetivo, ¿no es cierto? Y en ese caso dice un tipo de circuito proposicional, donde van a intervenir proporciones, la cual se asemeja, dice, al paso de corriente eléctrica, digamos, desde un borne A hasta otro borne B. En electricidad o en electrónica, cuando uno va a soldar una punta, ¿sí vale? A eso se le llama borne, ¿no? Pues ahí tengo los bornes A y B, ¿ya? Entonces, este es el borne, ¿ya? Donde se hace, digamos, una soldadura de un circuito, ¿no? Y este es el borne B, ¿ya? Entonces, esta parte que está aquí encerrada en óvalo, con línea segmentada, es un circuito. Ese circuito para nosotros va a significar formas de proposiciones enlazadas, ¿ya? Ese es un circuito lógico. Un circuito lógico, entonces, es un esquema de un borne A, pasa por un circuito lógico y sale a otro borne B. Entonces, ese es su resultado, ¿ya? ¿Está claro, no ve? Ahora nosotros, para poder construir los circuitos proposicionales, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir qué es un circuito en serie. ¿Ya? La palabra serie, como ustedes se darán cuenta, quiere decir uno a continuación de otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie, hablando en términos de proposiciones siempre, ¿eh? Un circuito en serie se representa por P y Q. ¿Ya?
O sea, el conectivo I va a representar para nosotros un circuito en serie, ¿ya? Entonces aquí sí pueden colocarse, para que se hable en serie, tiene que hablarse de la conjunción, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es la conjunción? Este simbolito, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿cuál será su circuito? Si un circuito es el paso de cociente, como dice, se asemeja, entonces este circuito así va a ser. Fíjense, tengo el borne A y tengo así, ¿ya? Y este es el borne B. Ahora, estas aberturas para nosotros, como aquí está, esta, por ejemplo, es una llave cerrada. ¿Qué es una llave? Es una especie de interruptor. Porque cuando la corriente pasa por aquí, entonces viene por este lado y llega al punto B, ¿no es cierto? Ese es el paso de corriente. En todo caso, nosotros, si significa el paso de corriente, tenemos que tener de por medio llaves. Y obviamente que luego se condicionará de acuerdo al contexto qué tipo de símbolo se utilizará. En el carácter proporcional, fíjense, si esta es una llave, entonces a este le vamos a llamar, en cuestión de proporciones, P. Y esta, como van a intervenir dos, a este se le llama Q. Ahora, bueno, yo no les he explicado la primera parte, pero fíjense, si digamos nosotros aquí tenemos una llave, ¿no? A y B, aquí dice que pasa corriente, ¿no? Porque está cerrado. Pero si yo a esta llavecita le asemejo una especie de llave así, de interruptor, entonces diré que si este yo lo bajo y se cierra, entonces va a pasar corriente. Pero si está abierto, quiere decir que no pasa corriente, ¿no? Esa no es la idea, ¿ya? Entonces, si esta es una proposición P, en forma básica, entonces diremos si P es verdad, entonces quiere decir que se va a cerrar. Porque finalmente en la construcción de nuestros circuitos, en electrónica, por ejemplo, se utiliza el número 1 para decir encendido, ¿no? O tal vez se dice on. Entonces decimos, cuando manejamos el 1, decimos on, ¿no? Cuando manejamos el 0, decimos off, decimos, ¿no? Entonces dice apagado, ¿no? Cuando digamos, sea 1, más o menos como que va a asemejar a que es verdad, digamos, ¿no? Y si cuando va a ser falso, en lógica, como que va a ser el 0, ¿no? O en los botones que manejamos en nuestros aparatos electrónicos, es on, es 1, off, es 0, ¿no? Y en lógica va a significar que sea verdad cuando se cierra y pasa corriente, y va a ser falso cuando esté abierto y no pasa corriente, ¿no? Pero nuestra simbología va a ser esta, ¿no? Para una proposición, ¿ya? En ese sentido, un circuito en serie, un circuito es cuando uno está a continuación de otro. Entonces, este está a continuación de este. Y este representa la conjunción, ¿ya? Entonces, este es el circuito en serie. Y se dice así, ¿ya? Entonces decimos, la proposición, cuando está haciendo una reiteración, ¿ya? Asociada a este circuito, cada vez que tengas un circuito en serie, lo puedes cambiar por esta proposición. Es decir, que esta es equivalente a esta en términos de circuitos. Y este circuito es equivalente a este en términos de proposiciones. A este se le llama proposición asociada al circuito. Y a este circuito se le llama circuito asociado a esa proposición. ¿Estamos? Entonces, esa es la característica, ¿ya? Está claro, ¿no? Hasta ahí. Ya. Ahora, dentro de estos circuitos, también vamos a estudiar los circuitos en paralelo. Entonces uno ya se imaginará, dentro de esta dinámica, cuáles serían los circuitos en paralelos. De manera natural, si ya hemos definido pues en serie, ¿cómo sería? Más o menos, ¿cuál sería la idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo es? Entonces colocaremos, fíjense,
circuito en paralelo, ¿ya? Ya, ¿alguien tiene una idea ahí? ¿Qué voy a colocar entre paréntesis? ¿Cómo es? Un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, dice, se representa. ¿Por quién se representará? ¿Cómo ya? ¿Tienes la idea? Por P o Q, ¿no es cierto? O sea, aquí diríamos un circuito en paralelo tendría que ver con la disyunción, ¿no? La disyunción, ahí está. Ya, esa sería su característica de ese circuito. ¿Cómo será el circuito, entonces? ¿Cómo será el circuito? Va a ser así, fíjense. Aquí tengo el borne A. Entonces va a ser en paralelo, dice. Entonces tiene que haber dos cables igual. ¿No? En dos se va a partir. Uno. Y aquí otro, ¿no? Y aquí está el borne B. Entonces este será P y este será Q. Observen que, bueno, en este caso terminaremos esta partecita. ¿Cuál será su proposición asociada? Proposición asociada, así le vamos a decir. Entonces es P o Q. La proposición asociada de este circuito es este y la proposición asociada de este circuito es este y el circuito asociado a esta proposición es este, ¿ya? Entonces, en ese sentido se lee, ¿ya? Ahora, pasemos a ver lo que eran las tablas de la conjunción y de la disyunción, porque aquí me está hablando de la conjunción, de la disyunción. ¿Cuándo la conjunción era verdadera? La conjunción era verdadera cuando ambas son verdades, ¿se acuerdan? Entonces, su tablita, ¿no? ¿Cuándo va a haber paso de cociente de A a B en este circuito? Cuando las dos llaves se cierren. Es decir, de lo que hemos dicho, ¿no? Cuando sea ON. Pues cuando las dos son verdades. Cuando las dos sean verdades o cuando las dos estén encendidas, ¿vale? Entonces va a pasar corriente. Si una está abierta, ya no pasa corriente, por más que esta se cierre, ¿no? Por eso dice que la conjunción va a ser verdadera si ambas son verdades, dice. En esto del circuito también funciona, ¿no? En cambio, en la disyunción, fíjense, cuando la disyunción era verdadera. Si nos vamos a su regla, decía, si al menos una de ellas es verdadera. Entonces veremos, fíjense, si esta está encendida, es decir, se cierra, entonces va a venir por acá, ¿no? Va a venir por acá y va a pasar corriente al borne B. No interesa este. El segundo no interesaría, ¿no? La cosa es que uno se cierra, ¿no? Ahora, si los dos se cierran, igual, ¿no? Será, digamos, por doble cable que vaya, pero la cosa es que va a pasar corriente, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasa corriente? Si al menos una de ellas se cierra. ¿Cuándo la disyunción era verdadera? Si al menos una de ellas era verdadera. Si las dos son verdades, mejor, ¿no? Pero si ambas son falsas, entonces la conclusión va a ser falsa. ¿Por qué? Porque ambas estarían abiertas y entonces no pasaría corriente, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, esa es la manera más o menos de visualizar esa parte, ¿ya? Ahora, fíjense, a ver, acá lo vamos a hacer, esta partecita. Nosotros ahora, nuestro propósito es crear circuitos más grandes, si vale la expresión. Pero antes de hacer circuitos más grandes, fíjense, nos vamos a apoyar en lo siguiente. Dice, ¿cuál será, entonces, dice, aquí como interrogante le pondremos, perdón, bueno, ya con a ver, ¿cuál será
el circuito de P implica Q, ya, es como un interrogante. ¿Cuál es su circuito? Entonces, fíjense que ahí está interviniendo una flecha. Ya. A ver, entonces tengo aquí solución o respuesta. Entonces, a ver, me voy a preguntar primero, ¿quién es este? ¿No? Ya, ¿cómo hago? Voy a agarrar mis listitas para participación. Vayan pensándolo ya. Ya, ¿cómo hago? Quiero graficar, quiero hacer el circuito. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene una idea por ahí? Con dos conectores. Sí, pero ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería la idea? Su equivalencia en una equivalencia en I o. Muy bien, eso ya. Bien. Los nombres de los compañeros de ambos. Apellido y nombre. Torres Brandon. Perdón, entonces, ¿qué? Torres Brandon. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. ¿Y el otro? Guillén Davy. Guillén es el apellido, ¿no? Sí, Guillén es mi apellido. Ya. Entonces voy a premiar siempre a la participación. Ahí tengo entonces, fíjense, como su último compañero, y otro compañero también, bueno, estaba pensando en eso. Entonces dice, vamos a usar su equivalencia, que decía, cuando la flecha tenemos, se niega el antecedente, se coloca disyunción y se afirma su consecuente. Esa es su equivalencia. Entonces, si este es equivalente, entonces, y si este es equivalente a este, y esta es la disyunción, pero la disyunción, como hemos visto acá, fíjense, acá abajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era la disyunción? Bueno, ahí ahorita no se ve, ahí está, les señalo. Es un circuito en paralelo, ¿vale? Entonces, es un circuito en paralelo. Entonces, este es un circuito en paralelo, entonces digo, así, su circuito asociado, bueno, luego vamos a escribir, fíjense, empieza así, es un circuito en paralelo. ¿No? Le podemos colocar punto A, punto B, y aquí le ponemos no P, y aquí le ponemos Q, porque es en paralelo. Entonces, es su circuito asociado. Ahora, si nos dan el circuito, tenemos que hallar su proposición asociada, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿ya? Bueno, en realidad, si nosotros vamos expresando todas las expresiones de carácter lógico, vamos a llegar siempre, digamos, a un resultado, ¿no? Fíjense, otra podría decir, ¿no? Digamos, como ejercicio, diríamos, ejemplo, escriba la proposición asociada, digamos, a ver, fíjense, determine el circuito de P si solo si Q. Digamos, eso nos pregunta. ¿Cuál es ese circuito? Nos dice. ¿Cuál es el circuito del sí solo sí, de la doble flecha? Esto no se ve claramente, creo, aquí. De P sí solo sí Q. ¿Cuál es su circuito? Ya, a ver, alguien me dicta la equivalencia de este. P si solo si Q, ¿a qué es equivalente? A P implica Q. P implica Q y Q implica. eso, muy bien, Q implica P. Fíjense entonces, ¿qué es esto, no ve? Entonces, a ver, aquí para ganar tiempo. Esta es una implicación. Entonces, es no P o Q. Este es I y este es no Q o P. Entonces, fíjense que a partir de
simplemente manejar aquel concepto y hemos llegado a esta expresión. La pregunta es, ¿cuál será su circuito? Pues fíjense, así, su circuito va a ser así. Aquí tengo un circuito en paralelo, lo voy a dibujar. Un doble circuito en paralelo. Así, fíjense, así. Este sería no PQ. Y está en serie, porque la conjunción es en serie. Entonces, a su lado, a continuación, con este otro circuito. Pero ese circuito también está en paralelo. ¿Ve? Y aquí le pongo no Q. Y aquí le pongo P. Y aquí le pongo el borne A y el borne B. ¿Se han fijado? Ah, bueno, ahí creo que se ve. Ahí está, claro, ¿no es cierto? Entonces, este es su circuito, ¿no? De este. ¿Ve? Entonces, un circuito, en realidad, podríamos construirlo y podemos ver las formas en que un circuito podemos optimizarlo, si vale la expresión, ¿ya? El circuito, voy a dibujar un circuito, ¿ya? O vamos a dibujar con ustedes, fíjense, dar un circuito. Hay la proposición asociada a ese circuito, ¿no? Asociada. Y luego vamos a decir, y determine un circuito más simple, más sencillo, digamos, ¿no? Más simple. Uno puede pensar, entonces, construir un circuito es bastante sencillo, ¿no? Porque tienes que ver que hay en serie, por ejemplo, está en serie con este está en serie con este, y este está en paralelo, y este circuito de aquí abajo está en paralelo con el de arriba, ¿no? Porque en paralelo quiere decir en distintos caminos, y en serie quiere decir en un solo camino, ¿no? Si este es un solo camino, está en serie con este, ¿no? Si te vas por este lado, por esta línea, pues este está en serie con este. Y si te fijas, aquí hay dos caminos para este cable. Entonces quiere decir que estos dos están en paralelo. Si nos fijamos en una visión más grande, aquí hay dos caminos, uno arriba, otro abajo. Eso quiere decir que este circuito de aquí arriba está en paralelo con este. Obviamente, ¿no? La lectura en términos de en serie y en paralelo. Pero primero dice, hay la proposición asociada, ¿no? Entonces decimos solución. ¿Cuál será su proposición asociada? Para este es un circuito en serie. Entonces coloco P y Q. Lo voy a colocar entre paréntesis. Esa es su proporción asociada de este pedacito. Pero este circuito está en paralelo con todo lo de abajo. ¿Qué quiere decir paralelo? O. ¿Ve? Ahora, todo lo de abajo, fíjense, hay doble circuito. Le voy a colocar corchete. El primer circuito es no P. Está a continuación en serie con este circuito de acá. Pero ese está en paralelo. Ahí está, ¿no? ¿Entendido? Entonces, esta es la proposición asociada. Ya está, digamos, ¿no? Resuelto, digamos. Escribir la proposición asociada, en todo caso, diríamos que no es nada complicado, ¿no? Tenemos que ubicarnos simplemente en el hecho de manejar los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Comprendido perfectamente, ¿no? Esa es la proporción asociada. Pero ahora dice a continuación la pregunta, dice, y luego dice, determina un circuito más simple, obviamente se está refiriendo a ese circuito, ¿no? Determina uno más simple, dice. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esa segunda parte? Entonces, iremos solamente por esta vez, ¿ya? Para determinar un circuito
más simple, entonces vamos a decir, usaremos el álgebra de proposiciones. Ya, entonces la que les he enviado, ¿no? Ahora, fíjense que temporalmente yo voy a hacer este ejercicio. Quién sabe les parezca algo complicado, pero luego vamos a bajar a los ejercicios más sencillos, ¿ya? Entonces vamos a agarrar esa proporción asociada y la vamos a simplificar. Entonces a este le vamos a llamar P, ¿ya? Así le llamamos. Es una proporción asociada P. Es toda esa proporción. Entonces, fíjense, vamos a colocar aquí, veamos. Veamos. Ya, espero que no resulte muy pesado esto. Fíjense. Este P de aquí va a ser equivalente. Voy a visualizar expresiones donde yo pueda aplicar alguna propiedad del álgebra de proporciones, ¿ya? A ver. Aquí. Fíjense, aquí tengo, alguien puede decir, yo puedo conmutar, pero cuando yo quiera aplicar alguna propiedad del álgebra de proporciones, tengo que tener un objetivo, ¿no? No puedo aplicar por aplicar. Entonces, aquí si alguien dice, yo lo voy a conmutar, la pregunta es, ¿para qué? Porque tiene que tener un objetivo. Entonces, esto yo lo voy a copiar tal como está. ¿Estamos? Luego dice el corchete. Ahora voy a observar en forma general qué tiene este corchete. Primero observo que tiene el I y luego tiene el O. Entonces, si recordamos en las reglitas, habían dos casos, ¿no? Primero, para aplicar asociatividad tiene que tener el mismo operador, pero aquí tiene distinto. Entonces, yo tenía dos cosas, ¿no? Así tenía. Y esto es el equivalente. A esto se le llama ley distributiva. Voy a distribuir P y Q, y luego dice O, este O sale, luego sería P y R. A esto se le llama ley distributiva, ¿no? Ese esquema tengo I, O, ¿no es cierto? Pero también tenía otra, ¿no? P, I, P, O, Q. A esta ley, no sé si están observando sus tablitas, se le llama ley de absorción. En la ley de absorción, este P no nos queda. ¿Ya? La ley de absorción, pero, dice, puedes aplicar esta regla siempre y cuando tengas conectivos distintos, pero este se repite aquí, ¿no? Este tiene que repetirse aquí. Cuando tienes esa expresión, te quedas con P. ¿Habrá esa figura aquí? Es la pregunta, ¿no? Entonces, en esta parte, si observan, este es un P. Pero si yo quiero aplicar absorción, tendría que repetirse en la primera parte. O tal vez está en la segunda para conmutarle, ¿no? Para cambiarle de orden. Fíjense que P aquí no está, porque este es no Q. Si quiero aplicar este no P debería de repetirse. Aquí alguien dirá, está P, pero es un negado. Entonces, obviamente, estos son totalmente distintos, ¿no? Porque si queremos absorción, tendría que repetir no P, digamos. ¿No es cierto? Para que tenga una semejanza. Pero no lo tiene. Entonces, ¿cuál de las dos se asemeja? Esta hemos dicho no. Entonces, la que sí podemos aplicar es esta, ¿no? Entonces, en la distributividad dice, puedes distribuir, dicen, a ver. Ahí está, ¿ya? Entonces, distribuyamos. No P y no Q. No P y no Q. Estoy distribuyendo. Este con este. Y luego dice, sale el O, paréntesis, no P y P. No P y P. Ya. Ahí, por si acaso, ya. Cualquier duda siempre me van a decir. Continuamos. Entonces, podemos decir de este paso a este paso, hemos aplicado
la ley distributiva. ¿Ya? Estoy haciendo lentito esto porque en las siguientes un poquito ya no me voy a detener mucho. ¿Ya? Entonces, esta es la ley distributiva. ¿Ya? Solo por esta vez menos. Entonces, esta es la ley distributiva. Ahí aplicada, ¿no? Ahora, fíjense que aquí, no P y P, aquí es equivalente. Entonces, nuevamente le estamos pasando. P y no P en nuestro cuadrito dice que es falso. ¿Ya? P y no P dice que es falso. Pero alguien dirá, aquí está al revés. ¿Ve? Aquí está del otro lado. Pero la conjunción era conmutativa, es decir, lo podemos cambiar de orden. Es decir, que si este es falso, entonces su conmutado también será falso. Entonces, una técnica por la que vamos a optar, bueno, en este caso voy a ser extenso, ¿ya? Entonces, sé que es falso eso, entonces voy a colocar así. Este no está trabajando, digamos, si va la expresión, entonces aquí le coloco así. Y este lo voy a colocar así, ¿no? Y no Q. Y aquí diría O, y esto es para mí falso. Por las tablas de verdad. Y a esa se le llama ley de la negación, se le llama, ¿ya? Ley de la negación. Ahí está, ¿ya? Ley de la negación se le llama. Una vez que hemos obtenido esto, tengo yo esta línea. Nuevamente, esta que todavía no me está sirviendo para trabajar. Entonces yo digo, a ver, ¿qué puedo hacer con esta? ¿No? Entonces, aquí hay un falso. Entonces, a este yo tengo que visualizarle como si fuera uno solo. ¿Ya? Como si fuera una sola proporción le voy a mirar. Entonces, imaginémonos que fuera P, este que está en óvalo, y este falso le copio y citos. La pregunta es, dentro del álgebra de proporciones, ¿a qué es equivalente eso? P o falso. A ver, alguien lea y me diga, ¿a qué es equivalente P o falso? Es igual a P, es equivalente a P, ¿no? En nuestro caso, ¿quién está haciendo de la expresión P? El óvalo, ¿no? Es decir, todo esto. Entonces, si yo digo, de manera esquemática, digo, por ley de identidad, por la ley de identidad, esto va a ser equivalente. Esto es P y Q, y este es O, entonces, esta proporción O falso, la misma proporción P hemos dicho, ¿no ve? Entonces aquí le copio, no P y no Q. ¿No es cierto? No P y no Q te digo. ¿Ya? Entonces, posiblemente alguien diga, ya muy bien, ya hemos llegado a esto. El corchete, por si acaso, tendría que colocar el corchete, ¿no? Pero va a ser insulso porque es lo mismo. Entonces, tengo esto. La pregunta es, ¿cómo podría yo generar una simplificación aquí? ¿No es cierto? Entonces, es posible que se pueda simplificar o no, pero ustedes van a ver posteriormente que en realidad esto ya no se puede simplificar. Es que es como que, digamos, es como un circuito que va a girar y va a dar vueltas y que no vamos a hallar un resultado más simple que este, ¿no? Porque si aquí ustedes aplican algo, pueden aplicar las leyes de Morgan, ¿no? Pero va a salir, pero nada va a tener que ver con esto. Otra forma de hacer en esta, fíjense, alguien puede decir, yo puedo utilizar la distributividad, pero para la distributividad, cuando ustedes van a revisar, no es posible para la distributividad tampoco esto, ¿ya? No se va a poder, por la característica que tiene. ¿Cuál será su circuito ahora de este, fíjense? De este P, que viene de aquí arriba, ¿no? Que es la proporción asociada. Entonces, es equivalente a este, es equivalente a este, es equivalente a este. ¿A través de qué? De sus propiedades. Como son equivalentes, entonces voy a graficar, de este voy a graficar su circuito. Pues aquí tengo un P y Q, entonces empieza así. Este es P y Q. Y está en paralelo con otro. Y este está en serie. ¿Ok? Así sería, ¿no? Ya, y este es no P. Y este es no Q. ¿Se observa? Entonces, este sería su circuito más simple.
Pero mirando desde arriba, alguien dirá, algo ha mejorado, pero no mucho que digamos, ¿no? Este circuito tenemos aquí, y el circuito más simple sería este, ¿no? Algo mejoró, porque aquí estoy utilizando 4 llaves. En cambio, ¿cuántas llaves está usando? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, he optimizado, digamos. En esta parte dice, fíjense, la ley de la absorción. Aquí le faltaba un paréntesis, dije, ¿no? Esta podemos hacer bien. Se dice que esta, P y P o Q es P, dice. O esta, ¿no? Aquí le falta paréntesis, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Es esa, ¿ya? Entonces, dice, cuando tienes este esquema, puedes saltarte a P. Dice, y alguien se pregunta, ¿pero qué es raro, no? ¿Cómo puedes saltarse a ese, digamos, no? Entonces, tendríamos que tener una justificación. A ver, esa justificación vamos a intentar hacer, ¿ya? Ya, nos colocaremos eso. Una de las leyes de absorción, ¿ya? Cualquiera, digamos. Ya veamos esto. P y P o Q es equivalente, dice, a P. Entonces, como en identidades trigonométricas, ¿no? Partes del lado más complicado para llegar al lado más simple. Entonces, voy a partir de aquí. Los digo, va a ser equivalente. Me están pidiendo que llegue a P, ¿no? Dicen que eso debe ser P. Dice, usando las leyes de proposiciones, ¿no? Anteriores a este, ¿cómo podré ver que esto en efecto se cumple? Entonces, fíjense, alguien puede decir, tengo I, O, pero digamos, no sé a qué ley de la absorción. Pero cuando tenga I, O, puedo hacer la distributividad. Entonces, uno hace P y P, bueno, estoy distribuyendo, este con este, este con este. Entonces sería P y Q, ¿no? P y Q, así sería, ¿no ves? P y P, y O sería aquí, P y Q. Entonces, ahí estoy aplicando la ley distributiva. Y luego aquí tengo P y P. ¿A qué era equivalente P y P? La primera ley. P se llama ley de idempotencia. Van a repasar ya, idempotencia, y resulta que queda P y Q. ¿Ve? Entonces, como que esta expresión que ha partido de acá, ha llegado acá, pero simplemente fíjense qué es lo que ha ocurrido, que aquí era I y aquí era O, ahora aquí se ha vuelto este O y aquí se ha vuelto I. Entonces, como que no hemos conseguido nada, ¿no? Porque si alguien insistiera y dijera, a ver, nuevamente voy a aplicar la ley distributiva, diría P o P, y P o Q, distribuyen, ¿no? Otra vuelta. Entonces, luego dice, a ver, por idempotencia P o P es P, y aquí este le copia, resulta que ha llegado lo mismo, ¿no? Entonces, en apariencia esto, es un círculo vicioso porque finalmente vamos a dar vueltas nomás, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de visualizar cómo podríamos adoptar una especie de técnica que nos permita llegar a ese P que me pide el ejercicio, ¿ya? Entonces, y una de esas va a ser la siguiente. A ver, vamos a hacer nuevamente. Ya. Bueno, en este caso, no, en este tipo de ejercicios, no hay algo, digamos, que tenga que manejarse como una fórmula exacta. No necesariamente, hay que razonar. Por eso es lógica, ¿ya? Entonces, fíjense que voy a subrayar aquí. Voy a subrayar aquí, fíjense, este y este, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La posición de este P, que es subrayador, lo voy a colocar aquí. Y la posición de este 8 lo voy a colocar aquí. Entonces, entre estos dos verdes está el I. Entonces, el I mantengo. Y en este le voy a mantener P o Q. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me falta es colocar P. Pero a ese P le voy a escribir de una manera que al visualizar esta expresión yo pueda aplicar la distributividad. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en vez de este P, voy a reemplazar una expresión, de modo que
al aplicar junto con esta, me puedo aplicar la distributividad. Entonces aquí, fíjense, ¿dónde solamente está el P? Aquí. ¿Ve? En esa parte está el valor de P. Ese P que voy a reemplazar, puedo reemplazar por este. Porque P y P es P. O también aquí hay otro P, fíjense. En vez de P puedo reemplazar P o P. Pero hace rato, esas expresiones de P y P o P, cuando he realizado ese tratamiento, resultaba que no es que era complicado, ¿no? Sino es que no nos llevaba a un lugar, ¿no? Entonces no nos llevaba a la solución del problema. Pues posiblemente esto no me sirva, pero está como... ¿Dónde solamente existe P? Pero solito P, así como en estos casos, ¿no? Porque en la pizarra voy a tener que reemplazar ese valor de P, ¿no? Entonces, fíjense, busco el P solito, voy a buscar. Aquí está. Entonces, puedo reemplazar esto. Pero tampoco me va a servir, porque finalmente no me va a servir de nada, ¿no? Entonces sigo buscando, fíjense. Aquí es falso solito, el verdad solito. Aquí está, ¿no? Tengo esta expresión para P. P y verdad tengo. Ah, tengo otra también para P. P o falso. ¿Ve? Aquí no hay por si acaso, ¿no? Entonces sigo buscando. Esta hemos dicho, ¿no? Esta. P y verdad es P y P o falso es P. Buscamos otra. Y hay aquí una, pero es justamente el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Ya no hay más. Estas dos posibilidades tengo. P y verdad y P o falso. En ambos casos es P. Entonces, fíjense, eso quiere decir que en este paréntesis puedo colocar P y verdad o puedo colocar P o falso. Uno de los dos. Porque P y verdad me devuelve P. P o falso me devuelve P. ¿Cuál será conveniente? Es la pregunta. Para que una vez con este más mezclado se pueda aplicar la distributividad. A ver, les doy unos segundos para que me digan cuál. ¿Cuál se podría colocar? El I. El de I. Ya, a ver, haremos con lo que tu compañera dice. Entonces dices, compañera, con esa nos podemos quedar, dice. Lo voy a colocar abajito, ¿ya? Pues dice aquí, P y verdad, ¿no? Entonces, P y verdad es P, lo estoy reemplazando en ese valor. Pero aquí, en esta parte, voy a poder aplicar la distributividad, porque recordemos que la distributividad dice así, fíjense, P y Q o R, bueno, con este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedes hacer P y Q o P y R. Esto es correcto. Pero en la distributividad, aquí fíjense, tienes que tener los mismos conectivos y este distinto. Y tienes que tener que este sea igual a este, ¿no? Entonces, ¿cuál cumple? El P en efecto se repite a los dos, pero el conectivo aquí tiene que ser el mismo. Y son distintos. ¿Ven? Son distintos. Entonces me convenía la segunda fórmula me convenía, ¿no? En esta partecita, entonces, esto no me conviene. Entonces, como que, ahora vamos a reemplazar esa formulita. Pues aquí tengo, fíjense, P o, la segunda era falso. P o falso, ¿no? Entonces, si observan bien, ahí, este viene acá, ¿no? Ahí está. La justificación de este a este lado se llama ley de identidad. Ley de identidad se llama. Van a revisar ya. Entonces, ese paso me está justificando. Ya. Ahora, de aquí a este paso voy a aplicar esta ley distributiva. Es decir, tengo esto y me voy a saltar a esto. Hemos dicho como factorizar, ¿no ve? Como si fuera factor común. Se repite, fíjense, el P,
aquí tengo un segundo, un tercero. Se repite, tengo un segundo, tengo un tercero. ¿Ve? Entonces, fíjense, saco el P. ¿Quién está distribuido? ¿El I o el O? Está distribuido el O. Entonces aquí pongo O, paréntesis, coloco falso, coloco el I y coloco el Q. Entonces, de este paso a este paso se llama ley distributiva. Se llama ley distributiva. Porque si alguien no está acostumbrado a esto, puede hacer lo siguiente. Puede decir, esto estará bien. A ver, veremos. P o falso, aquí está. El I sale. P o Q, aquí está, ¿no? Entonces, como que asegurándose de lo que ha hecho bien, ¿no? Listo. Pregunta, ¿a qué es equivalente esta parte? Falso y Q. Simplemente por tablitas. ¿Por qué es falso? Es la pregunta, ¿no? Porque es la conjunción. ¿Cuándo la conjunción era verdadera? Si ambas son verdades. Alguien dijo por ahí Q, pero no. Porque es la conjunción. Como esta ya es falsa, su conclusión es falsa. Ahora, en esa tablita de álgebra de proporciones, así está, fíjense. P y falso dice que es falso. Van a revisar ya. Así está. Pero esto yo lo puedo dar la vuelta, ¿no? Falso y P es falso. Ah, perdón, no se está viendo. Y no se ve. Ah, ya está. Perdón, gracias. Entonces, fíjense, en las reglitas, así está por si acaso. Bueno, esta nomás está escrita, ¿no? La de arriba. Pero como la conjunción es conmutativa, pueden hacer la lectura al revés también, ¿no? Entonces, justo tengo aquí, fíjense, falso y Q. No importa el P, ¿no? Cuidado que alguien quiera ver siempre con P. Porque al final son proporciones, ¿no? Una proporción falsa y Q, entonces, una proporción falsa y otra, entonces siempre es falso. Entonces, esta es falsa, ¿ya? Entonces, este P lo copio y este me da falso. A eso se llama ley de identidad. Ya, está con ese nombrecito. Ley de identidad, dice. Y finalmente, ¿a qué es equivalente P o falso? AP. 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 Eso. ¿Y qué se llama? Ley de identidad, ¿no? Entonces, observen, entonces dice que esta expresión es equivalente a esta. Tal como se decía ahí, ¿no? A esa ley no se le hace, digamos, cuando nosotros vamos a hacer tareas, ya no se le vuelve a demostrar, ¿no? Ya está hecho. Es como una fórmula que la vamos a usar permanentemente, digamos, ¿ya? Entonces, yo puedo construirme todo tipo de ejercicios donde yo pueda hacer la simplificación correspondiente, ¿ya?